Hola familia, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Que Dios los esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Y qué lindo poder reunirnos hoy en esta oportunidad totalmente virtual, pero reunidos al fin con un mismo propósito, con un mismo sentir. Y hoy, como todos los tercer domingo de cada mes, nos toca nuestra reunión específica de misiones. Y la familia Coronado nos va a estar contando su trabajo en México, país en el que están hace ya 16 años. Y bueno, nos van a estar contando cómo Dios los fue acompañando y los sigue acompañando día a día. Así que los escuchamos. Hola, buenos días. Somos la familia Coronado. Estamos aquí en México hace 16 años y bueno, Dios nos ha mandado a abrir a restaurar iglesias más que nada y también en el Ministerio de la Enseñanza y bueno, tenemos varias células aquí en la ciudad. Soy Samuel Esteban Coronado y mi esposa Celia, Celia Esther Di Giovanni de Coronado. Bueno, y queremos mandarle un saludo especial a la iglesia, abrazarles y decirle, Dios nos ha sostenido aún en este tiempo difícil. Así que queremos más o menos hablarle un poquito de lo que estamos haciendo. Dios les bendiga, gracias Iglesia por estar orando por estos tiempos, Señor, que estamos viviendo, ¿no? Tiempos en los cuales decisivos, tiempos en los cuales no podemos mirar hacia un costado, sino que seguir caminando al Señor, buscar de su presencia en cada momento, en cada circunstancia. Y estamos aquí trabajando, como decía mi esposo recién, en varias cosas como ministración en distintas colonias o barrios, llevando la palabra, no solamente también la palabra, sino también ropa, a veces calzado y también alguna comida que Dios provea. Y en varias cosas estamos trabajando, también en células con niños y aquí en la iglesia, en todos los departamentos, haciéndolo funcionar. Damos gracias al Señor porque Él es el que nos sostiene, el que nos provee. Y en este tiempo hemos visto la mano de Dios de una manera sobrenatural, hemos visto su mano poderosa, nos ha sostenido y nunca nos ha faltado nada. Aún cuando nos hemos enfermado, Dios ha provisto para la medicación, aún cuando hemos necesitado algún calzado, Él ha estado ahí. Así que bueno, queremos saludarles en esta mañana, darle muchas gracias a Dios por ustedes que han sostenido por años nuestras vidas, nuestro ministerio. Y bueno, en este tiempo estamos pidiendo sus oraciones por nuestra economía, por un carro, ¿sí? Porque nos movemos en muchos lugares y últimamente hace 4 meses que no tenemos una movilidad y se nos hace difícil porque tenemos que rentar sitios o taxis para ir al lugar y llevar las cosas, entonces es bastante complicado, así que rogamos sus oraciones por una movilidad, rogamos sus oraciones para que podamos seguir haciendo la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Así que le enviamos un abrazo y muchas gracias. Gracias, Dios te bendiga.
Qué lindo tener noticias de México, de la familia Coronado, de cómo Dios se está moviendo ahí entre ellos y cómo se está predicando su palabra. Vamos a orar específicamente por la familia Coronado y también por esta reunión para que Dios nos esté hablando por medio de su palabra. Gracias Dios por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque podemos estar acá reunidos una vez más, con tu presencia, con tu compañía, porque sabemos que vos estás entre nosotros, Espíritu Santo. Te damos gracias específicamente por la familia Coronado, por gente como ellos que decidieron incluso dejar su país, dejar sus comodidades como para ir a predicar tu palabra. Te damos gracias por estos 16 años que pasaron, que ellos se encuentran ahí en México predicando tu palabra, sirviéndote a vos, Dios. Te damos gracias porque en todo ese tiempo vos les estuviste proveyendo, vos los estuviste acompañando y vos te estuviste glorificando por medio de sus vidas. Te pedimos especialmente de que continúes haciendo esa obra por medio de la vida de ellos, que continúes proveyéndoles en cada instante, que les estés dando un respaldo en su economía, que los estés acompañando en cuanto al tema de la movilidad para que tu palabra se pueda seguir extendiendo. Y sobre todo, Señor, te pedimos que muchos más te conozcan y que puedan escuchar de la buena noticia que es tu evangelio. Te damos gracias por este día, te damos gracias por esta reunión que vamos a tener. Te pedimos que vos, Espíritu Santo, nos estés hablando a cada uno de nosotros al corazón, nos estés hablando, nos estés indicando lo que querés que sepamos. Por medio de tu palabra, Dios, te damos gracias porque podemos estar reunidos y porque podemos estar en comunión y unión con vos. Gracias, Dios, por tanto amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace unos domingos atrás, el pastor estuvo hablando en una serie de domingos sobre el tema de la comunión. Y particularmente en este domingo me gustaría tratar un tema muy relacionado a la comunión. Un tema que tiene tanto que ver que no se lograría si no hay comunión. Y para esto me gustaría que vayamos a Juan, el capítulo 17, y vamos a leer primero los versículos del 9 al 11. Para poner un poco en contexto, ya se estaba acercando el tema de la Pascua, ya Jesús sabía que iba a ser crucificado, ya sabía de que se tenían que ir cumpliendo en su vida todo lo que decían las Escrituras sobre lo que iba a suceder. Y en este contexto, Jesús tiene un tiempo de oración, un tiempo en el que Él habla con Dios y particularmente en estos versículos ora por sus discípulos. Entonces dice: mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Y bueno, particularmente el tema que quería hablar es el tema de la unidad, ¿no? De lo que dice acá que Jesús pide específicamente por sus discípulos para que estén unidos, Él dice, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Qué importante, ¿no? Es el tema de la unidad. Buscando más o menos el significado de lo que es unidad, según la Real Academia Española, dice que es la correspondencia y conformidad de una cosa con otra en el sitio o en composición. Es decir, dice que es la correspondencia de una cosa con otra. En resumidas cuentas, yo diría que es la identificación
¿no? Una cosa se identifica con otra. Y según el diccionario bíblico, cuando averiguando también todo este tema de lo que es la unidad, el diccionario bíblico lo que dice es que es una característica que tiene que haber en la vida de todo creyente, ¿no? Que quien unido a Cristo, por medio del bautismo, es una nueva persona. ¿Por qué una nueva persona? Porque ahora su vida se identifica con la vida de Jesús, con la vida de Cristo. Y para esto podemos citar Gálatas 3:27, que Gálatas 3:27 dice: y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como que se pusieran ropa nueva, ¿no? Esta es la nueva traducción viviente. Entonces, es esta identificación con Cristo, con el carácter de Cristo, ¿no? Es nuestro carácter identificado al carácter de Cristo. ¿Y por qué decía de que se relaciona mucho con lo que venía hablando el pastor sobre la comunión? Porque sin comunión, esta identificación, esta unión, no sería posible, ¿sí? Y esta unión tiene que ser tal, o sea, Cristo se identifica de tal manera con nosotros y nosotros de tal manera con Él, que incluso Pablo dice: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Entonces, me gusta esta idea de identificarnos con Jesús, pero me pregunto, ¿es algo inmediato, algo que después del bautismo ya uno tiene esa identificación plena? Y la respuesta es que no. La respuesta es que es un proceso, ¿sí? Es un proceso en el que se va formando nuestro carácter y nuestra conducta. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, por medio del amor, y donde nosotros nos vamos formando y nos vamos identificando cada vez más con Cristo, con Jesús, con el carácter de Jesús, con la forma de ser, con la esencia de Jesús. Y para esto podemos citar Efesios 4:13, que dice: este proceso, acá vemos que es un proceso, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces vemos esto que es un proceso continuo, un proceso de fe, un proceso de continuo conocimiento de Jesús hasta poder llegar a la medida, hasta poder llegar a ser como Él. Jesús, para ilustrar este tema también, utilizó la figura de lo que vendría a ser la vid. Dice, Él dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. O sea, ustedes son las ramas. ¿Qué quiere decir esto? Las ramas no pueden estar separadas de lo que es la vid. Y una rama no es algo separado, algo distinto a lo que es la vid, sino que tiene las mismas características, tiene que permanecer unido. Dice, si ustedes no permanecen unidos no van a dar fruto. ¿Por qué? Porque una rama que no está unida a la vid es una rama que está muerta, una rama que ya no contiene las características de lo que es la vid. Entonces, en esta imagen lo que vemos es eso, vemos la necesidad de estar unidos, y una rama que está unida tiene también las mismas características de la vid. Por eso es que se da la idea esta de que nos vamos identificando con el carácter, la forma de ser, la manera de ser de Cristo. Y bueno, y continuando con la oración esta de Jesús en el capítulo 17 de Juan, podemos leer a partir del versículo 20, que dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. O sea, también por hoy en día nosotros, ¿no? Por todos aquellos que nos fuimos sumando a seguir a Jesús. Dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste.
les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Entonces, continuando con el tema de la unidad, vemos también, siguiendo con la alegoría, la figura de lo que es la vid. Si los pámpanos están unidos a la vid, indefectiblemente están unidos a los otros pámpanos, ¿no? Y esto mismo sucede con nosotros. Nosotros, al estar unidos a Cristo, también estamos unidos al resto de los creyentes. Y es tan importante esto de la unión entre el resto de los creyentes, que no solamente la unión con Cristo, sino de ser uno con Cristo y uno entre todo el grupo de creyentes. Es tan importante que Jesús ora específicamente por esto y le pide al Padre que nos mantenga unidos. Y incluso dice que es la muestra hacia el mundo de que tú me enviaste. O sea, dice, la muestra hacia el mundo de que Jesús fue enviado por Dios y del amor de Dios hacia el mundo es por medio de la unidad, ¿sí? Es por medio de ver esta unidad de los creyentes con Cristo y de los creyentes con los otros creyentes. Es un tema tan importante que el carácter de Cristo hacia el mundo se muestra por medio de la unidad, por medio de la unidad que nosotros tengamos. Por eso es que Jesús ora específicamente por este tema. Jesús lo que dice, al principio habíamos visto que le decía, protégelos para que puedan mantenerse unidos. La importancia que le da Jesús al tema de la unidad. Y hoy precisamente que tenemos nuestra reunión con énfasis misionero, que siempre hablamos, ¿no?, de que las misiones las hacemos todos por medio, ya sea de ir, como algunos van, otros que apoyan mediante sus oraciones y otros que apoyan mediante sus ofrendas. Acá también vemos el tema de la unidad y la colaboración entre todos, el identificarnos en este caso el identificarnos con las misiones. Y también un pasaje muy citado para el tema de las misiones, es el pasaje de Mateo donde se especifica la Gran Comisión. Y nosotros sabemos bien que la Gran Comisión no es solamente para el misionero, para el evangelista, sino que involucra a cada creyente. Y esta Gran Comisión de ir y hacer discípulos, el tema de la unidad es fundamental. ¿Por qué? Porque acá Jesús lo que dice, para que el mundo crea, o sea, le pide al Padre unidad en nosotros para que el mundo crea. Uno de los testigos principales hacia el mundo del amor de Dios, del amor de Cristo hacia el mundo, es la unidad de nosotros, se manifiesta por medio de la unidad. ¿Por qué la iglesia primitiva, la iglesia que se relata en el libro de los Hechos, tuvo tanto alcance y se expandió de una manera tan maravillosa como las que estuvimos viendo? Y porque se revelaba en ellos que había tal unidad. Podemos ver en Hechos 4, del 32 al 35, dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con el poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que
pasaban necesidad. Vemos esto, cómo estaba la iglesia unida en esa época, cómo es que se daba testimonio no solamente con lo que decían los apóstoles o con las maravillas que se veían, con los milagros que se veían, sino también por una iglesia unida, una iglesia que se mantenían entre los creyentes, entre ellos. La unidad, el identificarse con Cristo y el identificarse con nuestros hermanos, con nuestros pares, implica también esto, implica ver la necesidad del otro, implica ver el querer que el otro sea bendecido, ¿no? Porque el querer que el otro sea bendecido también me va a bendecir a mí. El identificarse con la situación, con lo que pasa, con lo que le pasa a mi hermano, con cuáles son sus necesidades. Entonces, es muy importante el tema de mantener la unidad no solamente con Cristo, sino entre nosotros, entre cada uno de los que conforman el cuerpo de Cristo. En un mundo donde lo que prima siempre es el tema de las divisiones, el tema de las rivalidades entre las personas, porque lo podemos ver en todos lados, lo podemos ver ya desde un equipo que supuestamente tiene que ser colaborativo, cuando muchas veces hay rivalidad entre un mismo equipo, ¿no? Y es algo que es muy común en este mundo, ¿no? En un mundo donde prima la división, la unión es algo revolucionario. Por eso es que Jesús, me gusta remarcar este versículo de Juan que dice: para que el mundo sepa que tú me enviaste, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste. En un mundo donde hay tanta rivalidad, tanta división, ver unión entre personas es algo totalmente distinto, totalmente revolucionario. Y por eso es que Jesús le pide al Padre que podamos mantenernos unidos, que podamos identificarnos con Cristo, que podamos ir formando en nosotros ese carácter de Jesús, pero no solamente en nosotros, sino también ir identificándonos con nuestros hermanos, ir identificándonos con las necesidades de ser, de cuidar las necesidades del otro, de preocuparnos por el otro, de preocuparnos por nuestros hermanos, de saber cómo están, de bendecirlos. Y todo esto, ¿cómo se logra? Ya habíamos dicho de que es un proceso continuo. Es un proceso continuo que implica estar en una constante comunión con el Espíritu Santo y una comunión también con nuestros hermanos, ¿no? Una comunión en la que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que vaya formando ese carácter en nosotros y dejarnos moldear por el Espíritu Santo y mantener esa visión, esa misma visión junto con nuestros hermanos. Mantenernos en el carácter de Cristo y tener como meta llegar a ser como Cristo entre todos, ¿no? Y por último, hablando sobre este tema, los invito a que hagamos una reflexión. Los invito a que reflexionemos cada uno internamente, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo en pos de la unidad? Cuando yo hablo, ¿no? Cuando me expreso, cuando hablo con otros, las cosas que digo, ¿promueven la unidad o promueven la división? ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo esté tratando mi carácter para hacerlo cada vez más parecido a Cristo? ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo me moldee? ¿Estoy teniendo esa comunión con el Espíritu Santo
no solamente teniendo esa comunión, sino dejando de que Él trabaje en mi vida, en mi carácter, para hacerme cada vez más parecido a Cristo. Me identifico con mis hermanos, me identifico con las necesidades de los otros creyentes y no solamente con los miembros de mi iglesia, sino de la iglesia de Cristo en general. Me estoy identificando con las necesidades de ellos. Quiero que mis hermanos sean bendecidos, me preocupo por ellos, promuevo la unidad y más que nada al mundo. ¿Al mundo qué le estamos mostrando? ¿Le estamos mostrando una unidad o le estamos mostrando divisiones? ¿Estamos yendo contra la corriente de lo que dice, de lo que se ve en este mundo, de esas rivalidades, de las divisiones? ¿Estamos yendo contra eso o estamos siendo arrastrados por la misma corriente? ¿Le estamos mostrando al mundo algo distinto o no? Porque el tema de la unidad es una colaboración entre todos, pero implica cada una de las ramas, implica cada uno de los pámpanos de la vid, de que no se mantenga desunido, sino que se mantenga unido a la vid que es Cristo. Así que simplemente eso quería compartirles el día de hoy. Y bueno, y que estemos orando para poder fomentar esta unidad tanto con Cristo como con nuestros hermanos. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tanto amor, por tanta compañía, te damos gracias porque sabemos que vos nos estuviste acompañando en todo momento y nos seguís acompañando, Espíritu Santo. Te damos gracias porque fuiste vos el primero en pedir que estemos unidos a vos y que estemos unidos entre nosotros. Te damos gracias porque sabemos que día a día vos estás trabajando para formar en nosotros ese carácter perfecto, ese carácter que llegue a ser como Cristo. Te damos gracias porque vos sos el que nos va ayudando, nos va guiando día a día para formar ese carácter. Te pedimos, Dios, de que la unidad sea algo que prime en nuestra vida, tanto la unidad con vos, Jesús, como la unidad entre cada uno de nosotros, como la unidad entre hermanos. Te pedimos que a pesar de que vivimos en tiempos de distancia social, de tiempos en los que nos tenemos que mantener en la virtualidad, la unidad sea algo característico de tu iglesia, Dios. Que podamos mostrar al mundo tu amor por medio de la unidad con vos y la unidad entre nosotros. Te damos gracias por este día, te damos gracias porque vos nos estás acompañando en todo momento y porque tu amor es inagotable. Te pedimos tu bendición sobre esta semana. Te pedimos que nos estés acompañando, nos estés bendiciendo y que Espíritu Santo nos estés guiando en todo momento y nos sigas formando y moldeando a la medida de Jesús. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, bueno, hermanos, qué lindo poder compartir una mañana más con ustedes. Nos estaremos viendo la próxima, ya sea de manera virtual o presencial, pero siempre unidos. Así que hasta la próxima.